Para mí Pues lo que me llama, bueno, hay varias facetas, pero sobre todo su alma, ¿no? Su vida sí, interior. Su sí, vida interior es lo que, evidentemente, es lo que refleja. Ella, una sí, mujer con esa mirada sí, que simplemente ya te estaba transmitiendo lo que era su alma, y a mí la sensibilidad interior tan fuerte que denotaba que era una persona que tenía conciencia de que todo lo hacía en la presencia de Dios. exacto. Que eso es de tener una capacidad de contemplación impresionante. Es decir, cuando hablamos de una persona con una gran sensibilidad y una gran interioridad, estamos hablando de que es una persona que tiene una capacidad de contemplación que supera lo que es la media. Y la contemplación es la capacidad para vivir teniendo la conciencia de la presencia de Dios en el prójimo, en la circunstancia que sea, en la enfermedad. Bueno, ya no hablo de la Eucaristía, ¿no? Yo creo que había veces en las que esta mujer rozaba la Eucaristía como verdadera presencia de Dios hasta unos límites de estar gozando del cielo. Porque, es decir, no hay más Dios, yo siempre lo digo, no hay más Dios en el cielo que en la Eucaristía. Lo que pasa es que nuestra presencia para disfrutar de la presencia de Dios en la Eucaristía es limitada y en el cielo no lo va a ser. ¿Y en qué se lo notaba? Y eso pues lo notaba Se disfruta. en la oración, en, El en recogimiento, el el recogimiento, sí, sí, porque el la continente, postura del cuerpo exactamente la adoración, ¿verdad? y En que la uno cara. sabe cuando ya te dicen amén Sí, y ese amén que dice sí, lo dice poniendo el alma, la vida y el corazón, eso se percibe. sí, Eso se percibe porque son ya muchas comuniones da. Entonces uno sabe cuando la comunión es acogida con el alma a sí, cuando la comunión es acogida de manera rutinaria. sí, ¿Mm? sí, Entonces, esa sensibilidad, esa vida, esa interioridad, yo la he vivido. Porque cuando decimos, bueno, pues que ella se paraba y tomaba conciencia después de cada encuentro, si en algo había faltado, si había dado buen testimonio, si había sido capaz de contagiar la fe y la intimidad que ella tenía con el Señor, no es un escrúpulo. Lo que quiero decir es que no es un escrúpulo, es que es un nivel de contemplación en su vida que evidentemente es lo que es la vida de un santo. ¿Qué es la vida de un santo? Al final un santo es una persona que se olvida de sí misma por amor a Dios. Y al final es capaz de llevar un equilibrio entre una contemplación activa, porque no es una mujer a la que se le pueda decir que es solo contemplación y olvido de la caridad, evidentemente no. Es un ejemplo de lo que es de lo que es el equilibrio entre una contemplación activa y una acción contemplativa, que esa es la vida del cristiano y es a lo que todos estamos llamados, ¿no? Bueno, todos estamos llamados a la santidad, no es un privilegio de unos pocos. Lo que pasa es que, gracias a Dios, bueno, pues hay personas como la Madre Luisa que nos lo recuerdan, ¿no? Que nos recuerdan cuál es nuestra meta y porque lo lógico es que si uno vive su vocación de una manera consolidada y afianzado, pues lo lógico es que viva con un sentido, con una alegría y disfrute de lo que hace. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de tener esa, no sé, esa sensibilidad, esa conciencia, esa capacidad para percibir y ver más allá de lo que la apariencia en un claro, momento te da. claro. Y ella veía la presencia de Dios pues, en lo más cotidiano, en lo más sencillo, Sí, en los detalles, en los sí, pequeños detalles, en La el persona. trabajo, en el quehacer diario. em, la capacidad para recomponer también los acontecimientos como un designio, sí, es decir, ver la mano de Dios y la providencia en la esto, historia de sí, cada uno, sí, eso también era muy propio Ujú. ella era una mujer que en todo veía la mano de Dios. Sí, en todo, en todo. sí, sí, sí. Porque Sí, yo le contaba problemas, pues hay que ver que ahora que la iglesia, que pues ahora la hermandad tal, pues estas personas, sí, los problemas que en sí, aquella época, pues el sacerdote pues un poco
Porque yo con ella, pues, Sí. necesitaba gente con las que poderme desahogar Claro. también y poder hablar de cosas que evidentemente no es prudente hablar Claro, con el claro, vecino claro. o con un amigo, Claro. por mucha confianza que yo tuviera. Pero yo necesitaba una persona con un nivel de espiritualidad. Ella era acompañada y acompañante. También, porque, bueno, yo la acompañaba espiritualmente, pero al mismo tiempo yo era acompañado. Sí. Entonces, bueno, esa capacidad para ver la mano de Dios en cada acontecimiento y después darle cohesión a todo lo que está sucediendo, es al final lo que decimos, ver la vida con los ojos de Dios. Y ver la vida con los ojos de Dios es tener esa perspectiva divina, que es al final lo que te da la fe. Claro. ¿Qué es la fe? Claro. Ver la vida desde la perspectiva de Dios. Sí, Eso es lo que es la fe. claro. Al O sea, final que usted Jesús cree que- en los evangelios, cada vez que le reprende a alguien de que no tenga fe, al final lo que hay por detrás es decir, os falta ver las cosas con los ojos de Dios. Claro. ¿Usted cree entonces que ella vivió las virtudes en grado heroico, las virtudes... Sí. La de fe, la esperanza esperanza y la caridad, La por caridad, la supuesto. humildad, Por ¿verdad? supuesto. La humildad. Ujú. Efectivamente. Y eso que está diciendo, a medida que fueron pasando los años, los últimos momentos, ya estaba cada vez más debilitada, cada vez más eso. Pero es que ya perdió la vista, las manos se le deformaron totalmente, prácticamente no tenía. Entonces empezó a componer en 2015, no sé si estaba usted ya allí, ¿cuándo se vino? Yo me En vine en 2015. septiembre del Empezó a 2015. componer unas poesías que eran oraciones, las componía mentalmente. Cuando llegaba la hermana Maripili decía, escribe, la escribía. Y luego cuando yo me sentaba allí con ella, que pasaba muchos ratos con ella, acompañándola, me decía, tráete las poesías, porque... Y se entretenía para no perder la presencia de Dios. No quería otra evasión, no quería otro entretenimiento. Ella lo que quería era mantenerse siempre en la presencia de Dios. Sí. A medida que fue pasando el tiempo y fue a más debilidad, en vez de perder todo esto que usted está diciendo, fue cada vez a más. Por eso yo digo, cuando me dicen, habla de la Madre Luisa, digo, empiezo por el final. Porque una persona ciega con 99 años, cuando ya no tira la toalla, sigue luchando por la obra, sigue luchando por nosotras, sigue en la presencia de Dios, no quiere evasiones, no quiere el mundo, las conversaciones cuando llegaba a lo mejor alguna hermana contando cualquier cosa, decía, uff, qué aburrimiento, porque ella quería mantenerse, pero no era postizo, es que lo necesitaba. Yo creo que el miedo mayor de la Madre Luisa era... Claro, y fíjense ustedes, ¿no? Si el Señor no se lo concede, qué tensión tan fuerte, ¿no? Porque el miedo de ella era no corresponder al amor. Al amor, exacto. Eso era. Al final, sí. Era también una obsesión, en el sentido positivo de la palabra, una obsesión por mantenerse en gracia, porque no quería que el novio viniera y no la cogiera preparada con el vestido de fiesta. Exacto. Es que, bueno, te pone los pelos de punta, evidentemente, sí. porque nosotros esto lo predicamos, pero después la verdad es que encontrarse con eso, cristalizado, vivo, concreto, ¿no? En una persona, a mí me recuerda mucho las palabras de San Juan de la Cruz. Quizá San Juan de la Cruz tiene unas palabras, ¿no? Que aplicado a la vida de la Madre Teresa, yo creo que... La Madre Luisa. De la Madre Luisa, hay un momento en el que San Juan de la Cruz se hace una pregunta, bueno, ¿yo por qué he sido creado? ¿Por qué me ha creado Dios? Y él responde, yo existo y me ha creado Dios Padre para que el Hijo tenga una esposa que lo ame. Es decir, yo creo que eso puede resumir perfectamente la existencia de la Madre Luisa. La existencia de la Madre Luisa ha sido un regalo del Padre al Hijo. ¿Qué cosa? Porque muchas veces vemos el Hijo como un regalo del Padre hacia nosotros. Pero nosotros y los santos son un aplauso del Padre al Hijo. ¿Qué cosa? Entonces, por haber entregado su vida. Es decir, es que el Hijo también tiene regalos. ¿Qué cosa? Y son los santos. El aplauso del Padre al Hijo
es la resurrección, Claro. lo resucitó, ¿eh? Pero es la vida de los santos. Y yo creo que la existencia de la Madre Luisa es para que el hijo siempre tenga una esposa que lo ame, Sí. como, ¿no? ¿Sabe usted, A lo que todos estamos llamados. lo que nos está pareciendo, y aprovecho ahora y se lo cuento, que hay como una llamada del Nazareno a través de la Madre, y es que creemos que el Nazareno quiere, el mundo tiene que aceptar dolor. El mundo no acepta el dolor. No. Yo creo que es el bofetón más grande que se le puede dar a Dios Padre. No lo acepta, don Servando, no lo acepta. Entonces, ¿es una injusticia? ¿Dios Padre es injusto? Nos dolemos de las injusticias de los niños que se hacen con los niños, y no nos dolemos de la injusticia que se hace con Dios Padre cuando el mundo le reprocha porque por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Entonces yo creo que la figura de la Madre representa ahora mismo en la Iglesia, hay un llamamiento del Señor a través de la Madre en que Dios, Jesucristo es la divina misericordia, Jesucristo es el corazón de Jesús, pero Jesucristo es nazareno. Jesucristo fue por delante nuestra con la cruz a cuestas y la Madre lo siguió. Y la Madre es testigo actual de que Dios no desampara a las personas que sufren, siguen siendo sus predilectos. Y es lo que nosotras, a partir de eso, parece que nos está mostrando el Señor, que ahí hay un llamamiento a través de la Madre, de la figura de la Madre, a la gente, al mundo. El mundo tiene que aceptar el sufrimiento. No pueden ponerse en contra del Señor. Entonces yo sufro, el Señor es malo. Ese es el razonamiento de la mayoría de las personas. Y por desgracia, todo el mundo tenemos nuestra parte de sufrimientos en la vida. Bueno, pues yo creo que la figura de la Madre ahora mismo en la Iglesia, tan humilde, tan escondida, tan desconocida, pues hay un llamamiento del Señor a que el mundo a través de ella acepte el sufrimiento. Y Jesús Nazareno, es que ahí hemos ido escarbando en los escritos de la Madre y todo eso, y hay un llamamiento del Señor en que Jesús Nazareno quiere ayudar, pero hay que pedírselo. Si no se le pide, él no va a actuar. Y entonces yo creo que va por ahí el llamamiento del Señor a la gente a través de la Madre, de la figura de la Madre. Se está dando a conocer de una manera muy rápida y nos está sorprendiendo porque nosotras no estamos haciendo nada. Ella es la que lo está haciendo, pero es que es verdad, es que se está transmitiendo y eso ya es cosa del Espíritu Santo. Claro. Y pensamos que es que ahí hay un llamamiento muy bonito. El Señor quiere que el mundo se vuelva a Él y le pida ayuda. El Nazareno quiere ayudar. Entonces, yo aprovecho, se lo cuento porque como estamos en este ratito tan íntimo, tan íntimo, Quizás ¿verdad? se pueda Y usted asumir en lo- el verso lo- del Salmo, el Señor está cerca de los atribulados, ¿no? Y además, un periodista de Alfa y Omega hizo un artículo sobre ella y empleó esta frase que luego nos sorprendió. Es un testigo actual de que Dios no desampara a los que sufren. Y luego hemos tenido un favor a una ancianita nuestra con un problema en la sangre y resulta que la pobre mujer estaba asustadísima porque todos hablaban delante de ella y ella se enteraba de todo. Le tenía que hacer miles de pruebas, la mujer ni comía, ni dormía, ni nada. Fue con Nuria, no sé si usted se acuerda de Nuria, la hija de Lali, está allí con nosotras ayudándonos. Sí. Una chiquilla muy bien. Sí. Y porque yo ese día no pude ir a acompañarla y cuando volvió, ella estaba comiendo y me acerqué, Dolores, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hija? Hermana, ¿qué cosa más grande me ha pasado? Yo no me enteraba, no sabía lo que me quería decir. Y dice la señora, de pronto ya, pero esto ya por la noche, porque a todo el mundo nos había repetido la misma historia unas pocas de veces. Y me dice, es que yo estaba en la consulta y no había querido desayunar, y no podía dormir, no podía. Y de pronto me acordé de la Madre Luisa y me ha entrado una tranquilidad que pase lo que pase, don Servando, es que no pedía ponerse buena. Pase lo que pase, yo ya estoy tranquila. Y esta tarde, en el sillón, decía, me he dormido un ratito y todo. ¿Tenía un linfoma? Y se veía que la señora había tenido una presencia especial porque había un antes y un después. Yo no sabía lo que me quería decir. Entonces, cuando vamos atando,
Y pensamos, el carisma de la madre está en demostrar al mundo que Dios no es malo, que es que hay sufrimiento, pero que Jesucristo con la cruz a cuestas es la imagen del sufrimiento y va por delante de nosotras. Y ella es un testigo de que la gente tiene que volverse a Él también a pedirle ayuda. Me aprovecho Pues sí. por comentárselo, porque parece sentido necesidad de decírselo. Pues la verdad es que sí, yo también es, ¿verdad? El sentido profundo de la parábola del hijo pródigo, que es una parábola muy conocida y tal, el verdadero sentido de esa parábola es cuando el hijo menor ve que el padre sale de la casa y lo abraza, es cuando empieza a entender el verdadero sentido del pecado. Porque Claro. nosotros muchas veces pensamos que el pecado es lo que nosotros hemos hecho mal Sí, y nos exacto. regodeamos en lo que hemos hecho mal y porque he hecho mal esto, porque he hecho mal Sí. lo otro. Pero el verdadero sentido del pecado es cuando uno conecta con lo que ha hecho sufrir a Dios Exacto. por lo que ha hecho. Exacto. Es decir, Exacto. lo que ha sufrido el padre por la lejanía del hijo. Claro. Cuando el hijo comprende Es lo que ha hecho consciente. sufrir, lo que él ha hecho sufrir a su padre, es cuando verdaderamente entiende la Toma misericordia conciencia de su y miseria. toma conciencia. De su miseria, ¿no? Y efectivamente. es que hasta muchas veces para los pecados y cuando la gente viene a confesarse, siguen incluso ahí la gente centrada en su ego y en su yo. Efectivamente, porque Y quiere salir por puños también de Sí, su situación. sí, ¿Y qué sí, hacer? sí, ¿Y qué sí. hago? ¿Y qué no sé qué? Sí. He Y fallado. no caemos en eso, ¿no? Y Efectivamente. yo creo que la Madre Luisa en eso, es decir, ese no querer disgustar al al Señor, Eso, ¿sabes? al misericordioso. Querer, Una sensibilidad querer tan estar fina, ahí Un dentro, amor tan fino. ¿verdad, siempre señor? dentro de su corazón, del corazón de Dulzura. Cristo. Hombre, todos sabemos que si Jesucristo tiene algo, es que a él nunca se le pierden para siempre las ovejas, ¿no? Porque hasta esa parábola de la oveja perdida es la oveja perdida que se encuentra, no es la Exacto. oveja perdida que se pierde para siempre, Siempre. ¿no? Entonces estamos siempre dentro de su corazón, porque al final Claro, Dios claro. siempre nos percibe cuando nos descarriamos, como que nos tiene que volver a encontrar. Sí. Entonces, bueno, pero es que ella no quería ni desviarse, ¿no? No quería. Todos cogemos muchas veces una deriva, o cogemos a lo mejor, o tomamos decisiones equivocadas, o hacemos cosas que no nos convienen, ¿no? Y Nosotros, todos la tenemos verdad, nuestro punto de descarrilamiento, Por ¿no? lo que hemos conocido, hasta donde hemos conocido, que claro, ella era mucho más mayor que nosotros y a su infancia pues accedemos de esa manera, pero llegamos a la conclusión de que ella tuvo una vida tan pura, siempre. Sí, Sí, se le Tan transmitía, ¿verdad? Lo transmitía la Sí, pureza, sí. ¿verdad? Candorosa, ¿verdad? Una Sí. imagen de La cara candor, que ¿verdad? La tenía. cara, el cutis, Es que eso era- la voz, eso es lo que engancha. Era todo, ¿verdad? Eso es lo que Era todo enganchaba. un poquito. Se olvidaba el- y claro, es que todos esos, todas esas virtudes, todos esos valores de los que hablamos, lo bonito es que eran difusivos. Claro, Exacto. todo se, efectivamente, Sí. todo ¿Sabes? se difunde. Sí. Si algo tenía la Madre Luisa es que su candor era difusivo. Sí, Y eso es lo que la hacía especial, porque, claro, lo vivía Sí. a unos límites insospechados, ¿no? Sí. A unos límites fuera de lo normal. sí, Igual como las cosas malas se pegan, las buenas también. exactamente. Y si algo tiene la alegría es que es difusiva. Exactamente. Y con ella se hacía una buena. Yo siempre he dicho, sacó de mí lo mejor lo que yo no me podía ni imaginar. Lo que ni me podía imaginar que existía en mí, pero me lo sacaba y yo lo hacía con un gusto y con... Lo sacaba. Sí, una Ujú. cosa... Y entonces usted se efectivamente. sentía muy querido por ella, ¿no? Muchísimo. Sí, Infinitamente querido. sí. Sí, De una sí, manera especial, ¿no? Digamos. Bueno, es que era imposible olvidarte de que le tenías que decir madre. Porque Sí, es que ella cuánta- siempre, y ha comido usted bien, pero está muy cansado, trabaja demasiado, siempre preocupada, Sí. y te lo notaba en la cara y te lo leía y sabía Sí, ya, sí, si era ese un- día iba ya con el cuerno torcido, te lo notaba, si iba con el colmillo retorcido, te lo notaba.
Si Tenía estaba más tú que te sensibilidad. había levantado con el pie Sí. derecho, también veía Sí. que entraba, ¿no? Sí. Y entonces, pues, siempre que no te faltara de nada, que estuviera a gusto, que aquí estamos para lo que haga Claro falta, que sí. comprensiva, para Sí. nada apegada, no ya a las cosas, porque eso es tontería decirlo aquí, pero no estaba ni apegada ni a los tiempos, Ni a ni nada, sí, apegada nada. a las conversaciones, ni Nada. apegada a nada. Bueno, pues si ayer hablamos esto y hoy tiene que ser esto, si es por tu bien, pues esto. Sí. Es decir, no estaba ni apegada a su amor propio, No, no. ni La a, verdad ni a es los que horarios en el caso de que hubiese algo que modificar o hubiese que no Y sé eso qué. que ella era muy ordenada y le gustaba tener un orden en los horarios, pero luego efectivamente, a pesar de todo, tenía esa flexibilidad, ¿no? Sí, 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 de sí. hecho, bueno, una de las cosas, en fin, que a mí me concedió la misa a las 9 de Sí, la pues mañana. seguimos teniéndola. La tenía a las 9, ¿no? Claro, Ya don marqué Pablo. yo. Con Nacho tuvimos Sí. a las 8, pero ya con don Pablo a las 9. Pero bueno, da igual. Bueno, pero Da que igual, a lo siempre que sea, era, una no, o misa. sea, siempre era a las 8 Dando y facilidades. ustedes sabéis que eso, en fin, Era la primera eso vez. hay que sentarse y hablarlo. Para negociar eso con una religiosa, ¿Ah, sí? en fin, los que tratamos con religiosas, que yo tengo ahora aquí dos, salesiana y hermana de la Cruz. Sí, sí. Y bueno, y Y no he es tratado fácil, ¿no? también a las carmelitas, en fin. Hombre, no es por nada, es porque tienen su ritmo, tienen su horario y Sí. quitarles una hora y más cuando llevan ancianas por delante, el Sí. preparar los desayunos, el levantar ancianas, Sí. hombre, le creas un Sí, un sí. desajuste por una tontería de una hora. Mire usted, levántese un poquito más temprano, que tampoco le va a pasar nada. Claro. ¿no? Lo que pasa que es que yo a lo mejor aprovechaba muy bien, a lo mejor las tardes y las noches Ya. pues me tenía que ver con una hermandad, me tenía que ver con una reunión, Claro. tenía que quedar con alguien. Con Sin las comunidades problema, muchas veces sí. llegaba uno tardísimo. A mí me Tardísimo. gustaba ir a la palabra. Después Que sí, de la que sí. palabra, porque si te paraba una Que sí, familia, que sí, vente a que sí. cenar. Sí, sí, sí. Yo sí estaba Sí, sí. integrado en el pueblo. Yo no Sí, puedo decir mucho, que yo mucho. pasara de puntilla No, por no, Nerva. no, Yo no. llegué y yo me desparramé, me di todo. Sí, 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 sí. ¿no?